En esta noche quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Estaremos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, y vamos a enfocarnos en los primeros 9 versículos. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Y quisiera darle lectura, dice así, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 1, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Permítanme orar al Señor para pedir su dirección en esta hora. Padre, nos gozamos y reconocemos tu grandeza, tu carácter creador, tu misericordia, tu fidelidad en nuestras vidas y te alabamos por ello. Agradecidos, Señor, estamos en esta noche por tenernos aquí reunidos como tu iglesia y tener este privilegio inmerecido de poder abrir tu palabra juntos y ser edificados. Quiero rogarte, Señor, que podamos estar atentos a la misma, que podamos estar concentrados y que salgamos, Señor, de esta reunión comprometidos con tu verdad, con el deseo ferviente de vivir una vida que refleje el conocimiento de la palabra de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre pedimos estas cosas. Amén. Una de las preguntas existenciales o de las preguntas filosóficas que más se ha hecho el hombre a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia del pensamiento filosófico es: ¿cuál es la meta en la vida? El hombre siempre se ha preguntado: ¿cuál es la meta de esta vida? Y cuando pensamos en esa pregunta, probablemente venga a nuestra imagen lo que algunos de los grandes filósofos de la historia llegaron a responder ante esta pregunta. Uno de los famosos filósofos griegos, Sócrates, respondió con la frase: la vida no examinada no vale la pena ser vivida, argumentando entonces que la meta en la vida sería buscar la virtud de conocerse a sí mismo. Otro de los filósofos que también han sido conocidos en la historia de la filosofía ha sido Emmanuel Kant, el padre del escepticismo. Y él dijo, una de sus frases conocidas fue: la obra de tal manera que trates a la humanidad, obra o actúa de tal manera que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. Respondiendo a la pregunta que el sentido o la meta de la vida sería vivir moralmente bajo el deber de la razón, bajo el deber del razonamiento. Y lo cierto es que si nosotros alguna vez nos hemos hecho una pregunta como esta, o esta pregunta enfática: ¿cuál es la meta en la vida? Estoy seguro que muchas veces vamos a llegar a múltiples respuestas.
a múltiples definiciones. Y lo cierto es que esta pregunta debería entonces de tener una única respuesta. Debería siempre de tener una única respuesta. Por lo tanto, todas estas respuestas definitivamente argumentan lo perdido que la mente del hombre está. Lo perdido que la dirección de vivir esta vida en la mente finita del hombre está. Pero esta pregunta debe tener una respuesta muy clara en la vida del cristiano. Y precisamente Pablo tenía muy clara la respuesta a esta pregunta, muy clara la respuesta a la meta correcta de esta vida. Y esa claridad está basada en convicciones firmes que él mismo presenta aquí en la segunda carta a los Corintios. Y he querido titular este sermón La meta correcta, porque a menudo la vida es vista como una carrera. Pablo mismo utiliza esta imagen de una carrera para referirse a la vida en por lo menos 4 de sus cartas. Y es de manera clara que en otras de sus cartas, aunque no lo dice de una manera muy clara, da a entender esa analogía o esa imagen de esta vida como una carrera. Por eso es que él tenía la meta de la carrera de la vida muy clara, basada en convicciones firmes. Así que me gustaría compartir con ustedes 2 convicciones que impulsan al creyente a vivir con la meta correcta de esta vida. 2 convicciones que impulsan al creyente a vivir con la meta correcta de esta vida y que definitivamente eran convicciones que caracterizaron a Pablo. Y eso lo vamos a ver en estos primeros 9 versículos de 2 Corintios capítulo 5. Y quiero compartir la primera convicción. La primera convicción es que el creyente tiene la convicción de que porta la vestimenta correcta. El creyente porta la vestimenta correcta para esta carrera de la vida. Y me gustaría que viéramos los primeros 5 versículos para entender esta vestimenta correcta. Pero antes quisiera mencionar un poco el contexto y recordar para ustedes el contexto por el cual Pablo está escribiendo esta segunda carta a los Corintios. La iglesia de los Corintios estaba siendo atacada por falsas enseñanzas, por falsos maestros. En particular, esta es una de las cartas donde vemos un sentido muy personal, Pablo abordando asuntos muy particulares, muy personales, muy de la vida de la iglesia en Corinto, pero resaltando, por supuesto, principios importantes para todo creyente. Ahí es donde estamos nosotros y somos edificados. Justamente en el capítulo anterior, en el capítulo 4, Pablo anima a los creyentes a insistir, a persistir en la proclamación del Evangelio, en la predicación del Evangelio. Y viendo esto como un privilegio enorme que todo creyente tiene, el privilegio de poder predicar el Evangelio, el portar el tesoro del Evangelio en nuestras vidas frágiles, como vasijas de barro frágiles, portando ese tesoro incomparable del Evangelio. Y también apuntando a que a pesar del sufrimiento, hemos de seguir adelante en esta carrera. Que a pesar del sufrimiento en esta vida, a pesar de los ataques externos, el creyente debe seguir adelante en esta carrera de la vida, en la predicación del Evangelio, en la expresión de una vida de adoración a Cristo. Y por eso es que Pablo tiene esta primera convicción muy clara, que el creyente tiene la vestimenta correcta para la carrera de la vida. Vean el versículo 1, 2 Corintios capítulo 5, vean el versículo 1. Pablo dice así: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos,
eterna en los cielos. Noten algunos aspectos importantes aquí, cómo Pablo se refiere a la tienda o al tabernáculo terrenal para hacer referencia al cuerpo. Habla de tienda o de tabernáculo para referirse al cuerpo terrenal, al cuerpo físico. Y esto es muy interesante por varias razones. Primero, porque usted recordará cuál era el oficio de Pablo, cómo Pablo se ganaba el sustento, el ingreso para poder sostenerse, para poder sostener su ministerio. Él hacía tiendas, hacía justamente tiendas de campaña. Entonces, era en un sentido lógico que él utilizara esta imagen de tienda o de tabernáculo en este lenguaje para referirse al cuerpo. Pero también es muy interesante porque la tienda o tabernáculo jugó un papel muy importante en el Antiguo Testamento para los judíos. Y nosotros lo sabemos. Recuerde que era el tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, de acuerdo con Éxodo capítulo 25. Y es evidente que hablar de un tabernáculo o hablar de una tienda implica que es también un lugar temporal, implica que es un lugar modesto, implica que es un lugar sin ostentación. Esas serían las características de una tienda, un lugar donde uno puede habitar pero de manera temporal. Entonces, con mucha intencionalidad, Pablo está refiriéndose aquí al cuerpo físico como una tienda o como un tabernáculo terrenal. Y vean que describe que si esta tienda llega a ser destruida, entonces hay algo esperanzador. Dice que tenemos un edificio, Si esta morada o tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Pablo utiliza esta palabra edificio o esta palabra casa, que lo utiliza también más adelante, para hablar de un reemplazo importante. El reemplazo de esa tienda o el reemplazo de ese tabernáculo por un edificio o por una casa. Está diciendo que ese tabernáculo será reemplazado. Y desde luego que es la misma figura que ocurrió en el Antiguo Testamento. Dios reemplazó el habitar en medio de su pueblo en el tabernáculo por habitar en el templo. Segundo de Samuel capítulo 7, Primera de Crónicas capítulo 22 describen este suceso, como Dios encomienda formar o construir el templo para ya no más que el pueblo siguiera edificando el tabernáculo o la tienda. Y si nos ponemos a pensar brevemente, ¿qué implicó que Dios pidiera que construyeran el templo y que dejaran de edificar el tabernáculo? Bueno, lo primero que implicó es que obviamente esto, nosotros que sabemos, que estamos de este lado de la cruz, sabemos que esto implicó que continuara ese plan de redención y la consolidación del reino davídico, del reino de David. Pero lo segundo es lo que más conecta con esta figura que Pablo está haciendo acá en 2 Corintios 5. Y es que el templo representa estabilidad y permanencia. El templo representa estabilidad y permanencia. En el punto donde Dios manda construir el templo, el pueblo ya había llegado a esa tierra que Dios había prometido. Ya el pueblo ya no era un pueblo nómada, y entonces el templo reemplaza la función que el tabernáculo tenía. Entonces esta es la imagen de reemplazo que Pablo está queriendo expresar aquí. El cuerpo terrenal, este templo, esta tienda terrenal, esta tienda temporal será reemplazada por un edificio. Será reemplazada por un edificio estable y permanente. Ahora, hermanos, la pregunta aquí para nosotros es: ¿a qué se está refiriendo Pablo con ese edificio? Con que tenemos un edificio de Dios. Y bueno,
la respuesta clara es que se está refiriendo a un cuerpo resucitado y glorificado. No se está refiriendo a la morada que nuestro Señor Jesucristo menciona o mencionó. Se está refiriendo al cuerpo físico, pero un cuerpo resucitado y glorificado. Es decir, que cuando este cuerpo temporal, esta tienda temporal frágil, llegue o llegara a ser destruida, entonces va a ser reemplazada por un cuerpo glorificado, por un cuerpo estable, por un cuerpo permanente. Pablo mismo en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 15, define al cuerpo humano o al cuerpo físico como un cuerpo corruptible y al cuerpo glorificado como un cuerpo incorruptible. Entonces es la misma imagen de reemplazo, reemplazando la tienda temporal por el edificio permanente, reemplazando el cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Ahora, noten cómo Pablo aquí mismo en el versículo 1 sigue detallando ese edificio. Dice que es un edificio o una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Esto también implica que no está sujeto a condiciones físicas y que no está limitado a esas circunstancias o condiciones físicas de esta tierra. Sin embargo, sigue cumpliendo elementos similares y propósitos similares. Hermano, Pablo está describiendo una realidad inminente para nosotros. Pablo está describiendo una realidad inminente para la vida del creyente. Un día este cuerpo físico, esta tienda, este tabernáculo temporal va a ser reemplazado. Va a ser reemplazado por un cuerpo glorificado. Va a ser reemplazado por un cuerpo eterno. Y esa es la razón de la esperanza de Pablo. Esa es la razón de la esperanza de Pablo, de mirar esta vida y avanzar hacia la meta correcta. Recuerde nuevamente lo que dijimos del contexto. En el capítulo 4, en el versículo 16, Pablo está describiendo esta tienda, este tabernáculo temporal, como el hombre exterior que se va desgastando. Pero habla del hombre interior que se renueva día a día. Y también describe las aflicciones de este hombre exterior, de esta tienda, como una leve tribulación momentánea. Pero el secreto está en poner la vista en las cosas que no se ven. En el versículo 4:18. En poner la vista en las cosas que no se ven, en las cosas eternas, porque eso es lo que produce un eterno peso de gloria que sobrepasa esta comparación. Hermanos, qué gozo es pensar en este reemplazo. Qué motivación y qué gozo es pensar en este reemplazo, en que en esta tienda corporal, temporal, en que este tabernáculo va a ser reemplazado por un edificio eterno, glorificado, en que este cuerpo con el cual batallamos todos los días con nuestro pecado, con nuestro cansancio, con nuestra fatiga, con nuestra debilidad, va a ser reemplazado, va a ser glorificado para tener la facultad completa de poder vivir la meta correcta de nuestra existencia. Ahora, noten cómo Pablo continúa describiendo esta realidad en el versículo 2 y dice que por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vean cómo Pablo está hablando de la tienda temporal, de este cuerpo terrenal, describiendo que gemimos, describiendo que estamos gimiendo en el interior. Ahora, esta no es la primera vez que Pablo utiliza este término. No es la primera vez que Pablo menciona que el hombre
gime. Incluso él menciona que la creación gime. Recuerda ahí en Romanos capítulo 8, versículos 23, Pablo menciona que así como la creación gime, así también nosotros gemimos. Gemimos precisamente por esperar esa redención de nuestro cuerpo, por esperar ese reemplazo, en dejar de tener este cuerpo de carne, este cuerpo que nos conduce a pecar y tener un cuerpo glorificado, un cuerpo diseñado para poder vivir en completa y total adoración a Dios. Y esto es interesante porque parece ser que Pablo escribe la carta a los Romanos y esta segunda carta a los Corintios en un tiempo muy cercano entre ambas, y por eso hay una conexión estrecha al utilizar este mismo concepto de gemir, que gemimos internamente. Y lo que Pablo quiere nuevamente enfatizar es esta realidad de ser reemplazados. Pero vea cómo utiliza también el término ser vestidos. Ahí mismo en el versículo 2, que dice deseando ser revestidos, deseando ser vestidos por Dios. Pablo reconoce que quien hará esa obra de revestimiento, de vestirnos de ese cuerpo glorificado es Dios. Esto es obra de Dios. Y dice que una vez vestidos, entonces no seremos hallados desnudos. Vean el versículo 3. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora bien, esta frase parece un tanto obvia y un tanto innecesaria, o incluso una frase muy redundante. Dice que seremos hallados vestidos y no seremos hallados desnudos. Tal vez podríamos, si tuviéramos a Pablo enfrente, decirle, bueno, ¿y eso qué es? Eso es obvio, ¿sí? Si somos vestidos, no vamos a ser hallados desnudos. Pero hay mucha intencionalidad por la cual Pablo escribe este versículo 3 y menciona esta realidad. Y lo que Pablo quiere dejar en claro aquí es que la esperanza del creyente no está en que su alma o su hombre interior simplemente sea liberado, sino que Pablo quiere ser muy enfático en que hay una diferencia entre lo que Dios hace y lo que Dios dice en su palabra, por contrario a lo que las enseñanzas seculares en ese momento estaban influenciando a la iglesia. En ese momento existía esta idea pagana del gnosticismo que venía también derivado del platonismo, que decía este pensamiento filosófico de que la materia es mala y el alma es buena. Entonces el alma tendría que ser liberada de esa materia para entonces poder vivir plenamente. Y Pablo quiere ser muy enfático, que la iglesia sepa que lo que él está diciendo no es o no va en línea con ese pensamiento filosófico, con ese pensamiento diabólico que solo había llevado al hombre a excusarse para seguir pecando. Lo que Pablo quiere aclarar aquí es que una vez que dejemos esta tienda temporal, vamos a ser vestidos con otro cuerpo. Seremos vestidos con otro cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo permanente, un cuerpo eterno. No estaremos desnudos. Nuestra alma no estará libre y andará así de forma libre como esa imagen terrible que tenían estos falsos maestros. Esto implica que este cuerpo glorificado sigue teniendo esas características de cuerpo, y aunque no sabemos los detalles, esa es la realidad que vemos aquí. Pablo está diciendo que el creyente que sabe que un día tendrá un cuerpo celestial, una habitación celestial, esto le produce dentro de él gemir, desear de manera genuina, anhelar de manera genuina que eso ocurra. Entonces esto nuevamente confirma ese reemplazo, no simplemente la liberación del alma, sino la provisión de Dios de un cuerpo glorificado.
la provisión de Dios de un cuerpo permanente para la gloria de Él. Hermano, piense en lo siguiente: lo que Dios hace es perfecto y completo. Todo lo que Dios hace es perfecto y completo. Él nos promete un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal, un cuerpo permanente, con la facultad de poderle adorar eternamente y para siempre. Y usted puede imaginarse esa realidad tan gloriosa que llegará a ser. Ahora vea el versículo 4, porque Pablo continúa reiterando esto mismo, continúa reiterando este deseo, este anhelo, esta esperanza con la cual está describiendo aquel momento en el cual hemos de cambiar de este cuerpo terrenal por ese cuerpo glorificado. En el versículo 4 dice: porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. La esperanza nuevamente no está en esta idea falsa de ser desvestidos o ser liberados y dejarlos así, sino en ser vestidos. Pero vean cómo Pablo añade una razón más. La última frase desde el versículo 4 dice: para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que lo mortal sea absorbido por esa vida. Ahora, esta declaración del versículo 4 también podría interpretarse de una forma que seguramente usted y yo en algún momento hemos pensado. También podríamos decir que Pablo se está refiriendo aquí a su deseo a no querer experimentar la muerte física, sino a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo glorificado y estar con Cristo para siempre. Es decir, que probablemente Pablo también pudo tener en mente al escribir este versículo ese deseo de no querer experimentar la muerte física, sino experimentar el rapto. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no preferiríamos eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en esa realidad o anhelado esa realidad? No preferiríamos no experimentar la muerte física, sino ser arrebatados, como Pablo mismo lo describe en primera Tesalonicenses 4, en primera Corintios 15. Y con esto en mente quiero aprovechar para aclarar lo siguiente: ¿cuándo es el momento en el cual va a ocurrir ese reemplazo? ¿En qué momento esta tienda temporal será reemplazada por ese edificio, esa casa celestial, esa casa eterna? Bueno, de acuerdo con 1 Corintios 4 y 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, en la descripción de este momento del rapto es donde ocurrirá ese revestimiento. Por eso dice que aquellos que están durmiendo en Cristo serán resucitados primero, van a resucitar con cuerpos glorificados. Y luego nosotros, los que estamos aquí en la tierra, seremos arrebatados y transformados. Todos nos reuniremos en las nubes con cuerpos glorificados y allí estaremos con Cristo eternamente. Qué esperanza tan gloriosa. A eso se refiere Pablo cuando menciona que aquello mortal será absorbido por la vida. Será absorbido por la vida. Lo que más también llama la atención es cómo Pablo está hablando de lo eterno y está utilizando el término vida. Cómo utiliza esa palabra vida para hablar de lo eterno. Definitivamente él está pensando en la vida eterna. Y este es el énfasis que notamos aquí, que este cuerpo mortal va a ser absorbido por la vida, ya sea que experimentemos muerte o ya sea que experimentemos el rapto, que seamos arrebatados. Pero la promesa de Dios sigue firme. La esperanza no está en
si experimentamos o no experimentamos muerte física, sino la esperanza está en ver el cumplimiento de Dios, en que nos dará un cuerpo glorificado, que nos resucitará juntamente con Cristo y estaremos con Él para siempre. Ahora, vean otra razón esperanzadora a la luz de esta misma convicción en el versículo 5. Vean el versículo 5, que dice: y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Esa frase "para esto mismo" se refiere justamente a lo que Pablo acaba de decir en el versículo 4, al hecho de que lo mortal será absorbido por la vida. Dios mismo, hermanos, nos ha preparado. Dios mismo nos ha preparado para que tengamos este cuerpo mortal, este cuerpo terrenal, esta tienda temporal, y para que algún día esta tienda temporal sea reemplazada por un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Y para esto Él nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ahora mismo mora en esta tienda temporal, en este cuerpo terrenal. El Espíritu Santo es esa garantía de que un día tendremos un cuerpo glorificado, de que un día no seguiremos batallando más con este cuerpo de carne, siguiendo la batalla con nuestro pecado, de que Él completará la obra de salvación en nosotros hasta la glorificación. Hermanos, qué preciosa garantía, qué hermosa garantía tenemos. ¿Qué razón para creerle a Dios en esta verdad? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo es aquel que va a completar esa obra eterna de salvación. Es aquel que nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo glorificado. La tercera persona de la Trinidad es la garantía de que nosotros le pertenecemos a Él. Y es una garantía que vive dentro de nosotros. Por eso la exhortación más obvia en la carta a los Romanos es que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esa sería la respuesta más obvia. Pero hermano, ¿sabe lo que tener presente esta realidad produce en la vida del creyente? ¿Qué es lo que produce en nosotros el tener continuamente presente esta garantía, el tener continuamente presente esta esperanza de que un día hemos de tener un cuerpo glorificado, que no sigamos batallando con el pecado, batallando con este cuerpo que se va desgastando? Lo que produce en nosotros es muy obvio, es ánimo, es motivación. Y esa es la segunda convicción de Pablo. No solamente que seremos vestidos de forma correcta, sino que tenemos la motivación correcta. La segunda convicción es de que el creyente tiene la motivación correcta para seguir esta meta correcta en la vida. Vean el versículo 6. Versículo 6. Dice: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Vean la primera frase: animados siempre. Siempre estamos animados, siempre nos mantenemos animados. Esa es la respuesta obvia, es la producción obvia al entender esa esperanza, al entender esa garantía que tenemos, es que estamos siempre animados. Estamos siempre animados. Esta es la motivación correcta para seguir esta carrera de la vida. Siempre estamos animados, y esto implica algunos aspectos importantes, hermanos, porque este ánimo no ignora la realidad de esta vida. El ánimo por seguir adelante en esta vida, seguir hacia esa meta correcta, no ignora las realidades atroces, las realidades tristes, las realidades de sufrimiento de esta vida.
Es decir, que es un ánimo consciente. Es un ánimo consciente. ¿Consciente de qué? Pablo mismo lo dice aquí en el versículo 6. Consciente de saber que mientras habitamos este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras habitamos este cuerpo terrenal, esta tienda temporal, estamos ausentes del Señor. Ahora, nuevamente esto suena contradictorio. ¿Cómo es que puede haber ánimo en esta realidad? ¿Cómo es que el creyente puede vivir con una motivación correcta al saber que mientras sigamos en esta tienda temporal, mientras sigamos en este cuerpo temporal, estamos ausentes del Señor? Bueno, esta frase no es contradictoria. La frase ausente en el Señor, primero, se refiere a que no estamos en la presencia de Dios, no estamos en la plenitud de esa presencia de Dios, no le vemos cara a cara, no le vemos cara a cara. Por eso la afirmación del versículo 7, andamos por fe, no por vista. Andamos por fe y no por vista. Es decir, esperamos un cuerpo glorificado que no hemos visto. Esperamos estar eternamente en la presencia de Dios que no hemos visto, que no le hemos visto. Esperamos estar con Cristo eternamente y para siempre, aunque no le hemos visto. Por eso estamos seguros de que esta realidad por la fe es que podemos tener esa seguridad, esa certeza. Y esto es lo que realmente se vuelve esa motivación. Esto es lo que realmente despierta esa motivación, que no necesitamos ver los hechos, sino que Dios mismo ha provisto esa fe para poder andar. Esa fe para poder andar en este cuerpo, en esta tienda temporal que mientras esté sujeta a esta temporalidad no estaremos presentes con el Señor eternamente, pero es precisamente por esa misma fe que podemos confiar en que esto un día se va a convertir en una realidad. Hermanos, esa fe es mayor que ver. Esa fe que hemos recibido de Dios es mayor que tener la capacidad o la facultad de ver. Y esto también confirma que no tenemos una fe en cierto modo ciega, o no tenemos una fe basada en algo temporal, basado en algo incierto. Tenemos una fe firme, tenemos una fe sólida, tenemos una fe lógica, una fe que está basada en saber la verdad de Dios. Por eso es que Pablo vive confiado siempre sabiendo. Vive confiado siempre sabiendo esta realidad, sabiendo que la realidad es de que aunque sigamos en este cuerpo temporal, en este cuerpo terrenal y ausentes en el Señor, seguimos motivados y seguimos adelante por esa fe que Él mismo nos ha dado. Mientras más sé la verdad de Dios, esto va a aumentar más mi fe. Y esto va a aumentar más esa motivación correcta para vivir esta vida siguiendo la meta correcta que Él ha diseñado. Pero noten cómo Pablo también afirma que aún sabiendo esta realidad hay ánimo en el versículo 8. Lo reafirma nuevamente. Vean el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuevamente aparece esta realidad. Confiamos. Por un lado deseamos, que quisiéramos estar ya presentes en el Señor, pero no ignoramos la realidad de que aunque ahora mismo estemos ausentes en el Señor, tenemos esa esperanza segura de lo que viene en el futuro. Tenemos esa garantía en nosotros que es el Espíritu Santo que mora y que aumenta más y más nuestra fe.
Nuevamente, Pablo no está ignorando esa realidad que seguramente usted y yo muchas veces pensamos repetidamente. Y sobre todo cuando nos hallamos en medio de pruebas y en medio de sufrimiento. Y pensamos, Señor, ¿por qué me sigues teniendo en esta vida? ¿Por qué me sigues teniendo aquí sufriendo? Si tú ya me has prometido la gloria eterna. Si tú ya me has prometido un cuerpo glorificado, ¿por qué permites tú que yo siga batallando con una enfermedad, batallando con el dolor, batallando con el cansancio, batallando con la tendencia a pecar, batallando con una mente viciada en pensar lo malo, batallando con una lengua que no puedo frenar, batallando con una memoria que es capaz de recordar muchas cosas, pero olvidar tu palabra, olvidar tus perfecciones? ¿Por qué es que no mejor nos llevas inmediatamente en cuanto nos salvas y nos llevas a tu presencia? Hermanos, recuerden que el secreto de Pablo estuvo no en ignorar la realidad, sino en ver la realidad con una perspectiva distinta, con una perspectiva puestos los ojos en lo eterno. Eso mismo que él dijo en el capítulo 4, versículo 18, no mirando las cosas temporales, las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Sería mejor estar viendo en medio de esta vida terrenal, estar viendo al Señor, contemplando al Señor, pensando en esa esperanza de vida eterna, pensando en ese cuerpo glorificando, pensando en la virtud que tenemos de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pensando en la realidad de que un día dejaremos de estar ausentes del Señor y estaremos presentes eternamente con el Señor. Hermanos, esto lleva a Pablo a la siguiente conclusión, y es el versículo 9. La siguiente conclusión es el versículo 9 y es lo que nos da la respuesta a la meta correcta en esta vida. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ya sea presentes, ausentes, ambicionamos agradar al Señor, dice otra traducción. Hermanos, esta es la conclusión más lógica. Esta es la conclusión más lógica. Ya sea que estemos presentes o ausentes a este cuerpo, la meta no cambia, el propósito no cambia. Y aquí está la respuesta correcta. ¿Cuál es la meta correcta de nuestras vidas? Serle agradable. Serle agradable es la meta correcta. Serle agradable, ser agradable al Señor es la meta correcta, el propósito correcto de esta vida. Esa palabra que en algunas traducciones aparece como ambicionar y en otras como procurar, procuramos serle agradable o ambicionamos agradar al Señor. Aspirar, dicen algunas traducciones hacia aspiración. A veces pensar en el término ambicionar en nuestro español puede tener una connotación no muy positiva, ¿sí? Relacionamos la ambición como algo mal, con un fin pecaminoso, porque es lo más natural. Y es que si hemos de ambicionar algo es a Cristo, ambicionar serle agradable. Todo aquello que no es una ambición por Cristo es por supuesto una ambición pecaminosa, es una ambición errónea. Pero el sentido original de esta frase, de esta palabra, definitivamente no tendríamos una traducción literal o correcta en nuestro español, porque hay un sentido muy interno, muy intencional, es la mejor palabra. Hay una prioridad intencional que nace del corazón, un deseo muy intencional por serle agradable. Eso es lo que Pablo quiere expresar aquí. Procuramos, deseamos, ambicionamos serle agradables. Esa
esa es la meta. Y vean cómo Pablo está diciendo, esa es la meta, estemos en esta tienda temporal, en esta tienda terrenal, en este cuerpo terrenal, o bien estemos en este cuerpo glorificado, en ese templo, en ese edificio, en esa casa celestial, en esa casa eterna, sea en uno o en otro escenario, la meta sigue siendo la misma. La meta es serle agradable, serle agradable. Hermanos, esto rebasa más allá el hecho de tener una meta para esta vida física. Esto estamos hablando de una meta de nuestra existencia. Es la meta de nuestra existencia, la razón por la cual el Señor nos ha creado, la razón por la cual Él ha puesto eternidad en nosotros, la razón por la cual existimos es para hacerle agradable. Para hacerle agradable aquí, con este cuerpo físico, y para hacerle agradable en el cuerpo glorificado, en el cuerpo eterno que tendremos. El tabernáculo fue un lugar importante para Dios y no menos importante que el templo, porque a pesar de esta vida física y en particular de este cuerpo físico que está corrompido por el pecado, la realidad es de que sigue siendo importante para Dios. Muchas veces no pensamos en esto. Pablo no está hablando de cuál cuerpo es más o menos importante. Está solamente describiéndolo y está llegando a la conclusión de que aún con este cuerpo temporal, aún con este cuerpo terrenal, aún estando ausentes en la presencia plena del Señor, nosotros podemos cumplir con esa meta de serle agradable. Aún con este cuerpo de carne que nos lleva a pecar, hermanos, aún podemos seguir esa meta correcta de serle agradable. Hermanos, qué meta tan esperanzadora, qué conclusión, qué realidad tan hermosa en nuestra vida. Tenemos una sola meta, una meta firme, y es ser agradable al Señor. Vea cómo esto quita completamente los ojos de nosotros, quita completamente los ojos de pensar que la meta en esta vida es la felicidad, que la meta en esta vida es el placer, que la meta en esta vida es vivir tranquilo, que la meta en esta vida es conseguir éxito. La meta real quita completamente los ojos en nosotros y traspasa esa barrera de temporalidad. Es una meta eterna puesta en Jesucristo. Esa es la meta de nuestra vida, serle agradable. Hermano, usted necesita recordar que Dios le ha dado absolutamente todo para seguir la meta correcta. Dios le ha dado la vestimenta correcta, esta tienda temporal, a pesar de que ha sido afectada por el pecado. Pero le ha dado junto con esa tienda temporal la garantía de que un día ha de tener un edificio celestial, eterno, un cuerpo glorificado, donde no tenga que batallar más con el pecado para hacerle agradable. Dios le ha dado la motivación correcta y esa motivación nace de saber esta verdad y se fortalece en esa fe que Él mismo nos ha dado. Una fe por la cual andamos, no por vista. Una fe que se nutre en saber y conocer más las verdades de Cristo. El Catecismo Menor de Westminster resume esta meta correcta diciendo que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Hermanos, ¿qué meta más sublime puede haber? La meta de nuestra existencia es vivir una vida aquí y una vida eterna para hacerle agradable. Hermanos, recuerda esta realidad en todo asunto de tu vida. En cualquier momento donde anhelarías más estar ya en la presencia del Señor, recuerda que el Señor espera que aún aquí mismo tu meta sea hacerle agradable. A pesar del sufrimiento,
a pesar del dolor, a pesar de la desesperanza, a pesar de la duda, a pesar de cualquier situación, que la meta siga siendo serle agradable. Y que esa sea nuestra oración de todas las mañanas. Señor, ¿cómo puedo serte agradable hoy? Señor, ¿cómo hoy puedo concluir el día buscando serte agradable? Esa es la dirección correcta de nuestras vidas. Eso es lo que nos dirige a llegar a la meta por la cual hemos sido creados. Amén. Oremos al Señor. Padre, qué verdad tan gloriosa hemos escuchado en tu palabra y el testimonio firme, la convicción firme de Pablo de seguir la meta correcta, de serte agradable sabiendo que tú nos has equipado con la vestimenta correcta. Nos has dado a tu Espíritu Santo como la garantía de saber que te pertenecemos, de saber que nos has salvado y de que tú completarás por completo esta obra de redención. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque es gracias a Él que podemos encontrar el sentido de este vivir, en sentido del por cual hemos sido creados. Padre, recuérdanos todos los días de nuestra vida que nuestra meta es serte agradable, que quitemos cada vez más y más los ojos puestos en nosotros, en las circunstancias, en lo temporal, y lo pongamos en lo eterno, en aquello que te glorifica, en aquello que te agrada, en aquello en lo cual podamos complacerte. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de estar en tu palabra y recuérdanos, Señor, esta verdad continuamente y que esto produzca gozo y esperanza eterna en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.